Hola, hola a todos. Hoy estamos con la doctora Ivana de Aguiar de Best for Pets. Hola, Iva. Hola, Sofi, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por estar acá. Voy a presentarte rápidamente y bueno, te doy la palabra porque realmente hay montones de cosas que quiero conversar con vos y contarle a, a las personas que nos siguen en ambas cuentas, ¿verdad? Que creo que es información súper, súper valiosa. Iva es médico veterinaria, fundó Best for Pets, que ahora también es Best for Cats. Ahorita les vamos a explicar un poquito más, pero bueno, Iva se ha destacado en la medicina veterinaria aquí en el país porque siempre ha sido súper gatuna, pero recientemente sacó, ¿cómo se dice? Una certificación, ¿cierto? De Cat Ujú. Friendly Practice. Eso significa que es una clínica con un montón de ventajas para gatos y que ella, aparte de que se ha capacitado en el tema de medicina felina, también ha preparado su clínica para recibir felinos al 100%. Entonces ahora tal vez Iva nos puede explicar un poquito qué significa esto. Pero básicamente, bueno, es doña toda en temas de medicina felina, a mí me encanta Ay, poder contar con ella para este tipo de cosas. Entonces, iba a explicarnos un poquito más también en qué consiste ser una cat-friendly practice y, bueno, un poco cuál ha sido tu experiencia en este tema. claro, claro, Sofi, demasiadas gracias de verdad por la invitación. Como mencionabas, bueno, nosotros, vamos a ver, ya desde un inicio, cuando decidí estudiar veterinaria, siempre supe que me quería dedicar ¿verdad? A la medicina felina. Entonces he trabajado en ese enfoque desde el día uno. He realizado pues ya varios posgrados en el exterior, en medicina felina específicamente, y hace 2 años ya, si no me equivoco, sí, obtuvimos el certificado Cat Friendly Practice. Ujú. Fuimos, de hecho, la primera clínica en Centroamérica en obtenerlo. Y eso pues lo que habla es de unos altos estándares en atención a medicina de gatos. Nos exigen pues muchas cosas como tener una sala de espera solo para gatitos, consultorio solo para gatos, capacitaciones constantes. Entonces va de la mano en el manejo amigable. Básicamente eso Claro. es lo principal, darle un trato digno y el trato que el gato merece, ¿verdad? Ponernos en su posición de cómo perciben ellos el mundo y darle las mejores condiciones para su atención, Súper. básicamente. Y esto, bueno, quizás para algunos, no sé, de repente piensan que es innecesario, ¿verdad? Dividir gatos de perros, pero resulta que entre más conocemos a los gatos o más llegamos a conocer sobre su medicina y su medicina interna, en todo sentido, ¿verdad? O sea, los gatos son dos, y perros, perdón, son dos especies muy, muy, muy distintas. Y finalmente hace completamente necesario tener ese tipo de espacios a donde realmente toman en consideración su especie, ciertas condiciones de estrés que ellos sufren, etcétera, ¿verdad? Entonces es súper importante tener clínicas como Best for Cats o Best for Pets, ¿verdad? Disponibles. Entonces, bueno, eso era muy importante que lo conocieran. Y la idea del video de hoy es agarrar dos puntos muy importantes y conversarlos un poquito. Número uno, todo esta última información que se ha compartido, ¿verdad? Y hablado un poquito sobre cómo los gatos pueden ser una víctima más del coronavirus, ¿verdad? Que quiero que ahora ahondemos un poco más en eso. Y por otro lado, cómo hacer los que tienen gatos en casa para entretenerlos un poquito más y lograr que de verdad no salgan tanto al exterior, pero logrando que adentro no sufran estrés y haya como una buena convivencia, ¿verdad? Que es importantísimo para la gente con gatos. Entonces, bueno, quizás empecemos con ese tema que es el del coronavirus y gatos. Toda una discusión, ¿verdad? Ha tenido todos como muy alarmados, también por este caso que sucedió en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Bueno, finalmente, vámonos al grano, ¿verdad? ¿Y cuáles son las conclusiones de estos estudios? Quizás vos explicarlo en tus propias palabras, ¿qué representa esto para los gatos que tenemos en casa? Claro. Bueno, Sofi, ha venido, ¿verdad? Como una ola de noticias de diferentes casos. Tenemos los gatitos que se reportaron infectados, un gatito en Bélgica y otro gato que resultó ser positivo, o bueno, como hablábamos, lo que se encontró básicamente fue el ADN del virus, porque eran gatitos que Ah, convivían con personas positivas. Entonces, tal cual como lo dijiste, el gato es una víctima más del coronavirus. Sabemos que puede eventualmente replicar el virus en su organismo, mas no puede contagiar. No tenemos evidencia científica de que esto suceda. ujú. Luego tuvimos igual otros, un par de estudios científicos que se presentaron, en el cual ya de entrada vemos que la población que se estudió, la población de gatos es muy baja. Ujú. Entonces, no es lo mismo inocular un virus a nivel de laboratorio en el organismo de un gato
a que suceda en la naturaleza. Son dos cosas totalmente diferentes y repito, hasta el día de hoy no hay evidencia de que el gato pueda contagiar el COVID-19, entonces pienso que no hay por qué alarmarse. A veces, lastimosamente, los medios de comunicación transmiten la información de manera, ¿verdad?, errónea, Un o poco más incluso, alarmante de lo que deberían. exacto. De hecho, no sé si pudiste ver una noticia como fake que hubo hace poco de un Sí. noticiero acá, ¿verdad? Que eso fue... Que Senasa iba a recolectar todos los gatos y... Exacto, que los reporten al Ya, 911, o sea, nada que sí, ver, sí, ¿verdad? Porque aparte están hablando de saturar una línea que nada sí, que sí, ver sí, es para terrible en todo sentido. entonces yo creo que es nuestra responsabilidad aclarar esta situación pues decirle a la gente que no se deje llevar por noticias y no compartan cualquier cosa que encuentran porque muchas veces son noticias falsas y que al final de cuentas va a afectar a los gatos, o sea, ellos no Claro. tienen la culpa de lo que está sucediendo y pues decimos obviamente no al abandono, no a las noticias falsas y no a alarmarse por cosas que realmente no son ciertas. Sí. Entonces, definitivamente no. Finalmente, entonces, para explicar, como decías vos, son una víctima más y bajo ciertas circunstancias o ciertos casos aislados que se han dado que son mínimos, ¿verdad? A lo que de verdad, o sea, básicamente estaríamos viéndolo de una manera alarmante si realmente fueran como un foco de infección importante, ¿verdad? Y más allá de eso, de contagio. Entonces, recuerden que es algo, o sea, casos muy aislados que se han dado o bajo condiciones muy específicas como estos estudios de laboratorio. Entonces, realmente es, como decías vos, no alarmarse y simplemente recordar las normas de higiene que ya se han mencionado bastantes veces. De hecho, en AMO pasamos compartiendo ciertas cosas, ¿verdad? Sobre lo importante que es recordar que una mascota simplemente es una superficie más, como nuestro celular, como nuestra ropa, ¿verdad? Que si eventualmente entonces el gato sale de nuestra casa, vamos a tomar ciertas medidas cuando el gatito entre, como limpiar sus patas. ¿Verdad? O sea, eventualmente, si sabemos que tuvo contacto con una persona que tiene coronavirus, entonces podríamos valorar entonces bañarla muy bien con un champú para mascotas y demás. Pero bueno, más que eso, no tener miedo. Hablemos un poquito, de hecho, de estas normas de higiene, como mencionaba ahorita, muy importante recordar con qué limpiar las patas, porque de repente hay gente que también, como, no sé, comparte la idea, o sea, o como que, de hecho hay muchas preguntas que me han hecho, que si con cloro, Sí, que no sé, con agua oxigenada y cosas así, que imagínate en el caso de los gatos, sus creativos. patitas, y además, o sea, los gatos además sus patitas, o sea, más allá que las patas de los perros son como unas almohaditas, como tocar nubes, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sobre todo con ellos. Productos permitidos, digamos, agua y jabón, Baxidin, que es el clorexidina, ya lo hemos mencionado muchas veces, toallitas húmedas, también como para limpiar el agua y jabón con el que estamos limpiando. Sí, tener mucho cuidado, los gatos no son tan fáciles como los perros para limpiar sus patitas, pero podemos hacerlo perfectamente. Sí quería que también aprovecháramos como esta ocasión, perdón, para hablar no solo de la importancia de que no salgan en esta cuarentena, sino lo que significa el término indoor cat o gato de interior, ¿verdad? Que es realmente que el animal conviva con nosotros adentro de la casa 100% del tiempo y no dejarlo salir como es costumbre aquí en el país. ¿Por qué es importante y por qué cuesta tanto que los chicos entiendan, ¿verdad? Es como, es un tema cultural, básicamente. Tal Sí, vez sí. explicarnos cuál es el tema de indoor cats. Ok, bueno, como lo decía Sofía, el indoor cat o el gato de interior es el gato que vive al 100% del tiempo de su vida dentro de nuestra casa, ya sea un Ujú, apartamento, ya sea una vivienda, no sale, no suele cazar, no está en el exterior, no tiene contacto con otros gatitos. ujú, Y realmente creo que sí, que es un tema cultural, porque sabemos que antes el gato, y desde tiempos, ¿verdad?, muy antiguos, la relación del gato con el ser humano era una relación de conveniencia, ¿verdad? El gato controlaba plagas y al ser humano le servía porque le cuidaba, ¿verdad?, cuando almacenaban como los granos y las comidas. Entonces, hemos ido evolucionando mucho más rápido en el perro, no tanto en el gato, porque sabemos que el gato no se terminó de domesticar al 100%. Entonces siguen rodeando al gato muchos mitos de que el gato tiene que salir porque es su naturaleza, de que el gato tiene que seguir cazando, de que el gato no puede estar únicamente dentro de casa porque se aburre. Y
como lo decía, son mitos. O sea, el gato es la mascota del futuro y el futuro, si lo vemos en las grandes ciudades, es vivir en torres, ¿verdad? Vivir en apartamentos. Y es más que sabido que el gato se adapta a espacios pequeños siempre y cuando demos, quizás antes se llamaba o se mencionaba mucho el enriquecimiento ambiental, ahora el concepto ha cambiado y básicamente se dice que es como los recursos necesarios que el gato tiene, porque antes, digamos, se decía que el enriquecimiento es como mucho decir, como si estuviéramos dándole lujos al gato y en realidad lo que le estamos dando son los recursos básicos que un gato necesita para vivir, que son los recursos que en su naturaleza tenía. Entonces, realmente es algo fácil, es algo sencillo, es simplemente cubrir sus necesidades. Entonces, básicamente tenemos que tener varias cosas que son fundamentales en el gato. El gato, como es una especie territorial, ellos tienen sus espacios muy bien definidos. Entonces, al igual como lo decía una colega especialista en medicina felina, una vez que nos dio una charla, decía, a nadie le gusta comer en el baño, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces cometemos el error de que cuando recién adoptamos un gatito, agarramos y decimos, bueno, este va a ser el cuarto del gato. Es el área del gato. Exacto. Entonces aquí está su cajita de arena, aquí su comidita, aquí su camita. Y realmente, pues lo hacemos de manera inocente y pues para eso estamos nosotros, para educar y para enseñar cada vez más de esta especie tan fascinante. Ellos tienen sus áreas definidas como área, por ejemplo, de alimentación, área de descanso, área de eliminación, y se recomienda pues que estén separadas. Exacto. Y básicamente un área de juego, y ahí sí tal vez podemos mencionar un poco el enriquecimiento ambiental, ¿cierto? Como darles... Correcto. Ya eso es un plus, un extra de... Sí, es un extra, pero es como tratar de lograr de que el gato tenga esas experiencias que en teoría lograba satisfacer estando afuera en la naturaleza, pero que las tenga dentro del hogar y esté entretenido todo el día, ¿verdad? O sea, que sea más divertido estar adentro que afuera, incluso. Exacto, exacto, okay, sí. Ahí, digamos, los papás gatunos jugamos un rol muy importante, porque a veces quizás compramos un juguete y se lo ponemos ahí y el gato como, bueno, ¿qué, verdad? Entonces, debemos educarlos desde bebés a diferentes tipos de juegos, diferentes rutinas e incluso diferentes juguetes. Por ejemplo, acá le tenía varias cositas para enseñarles. Okay. Por ejemplo, este tipo de ratoncitos, a ellos les gusta mucho cazarlos. Hay juguetes que vienen, por ejemplo, rellenos de catnip, que funcionan súper bien. El catnip es la hierba gatera, ¿verdad? Esa sería como la traducción. Hierba gatera, que básicamente es un estimulante para el gato y porque mucha gente, o sea, también aclarando mitos, como decíamos, mucha gente le llama como una droga para el gato y no es así, simplemente es un estimulador para ellos y les fascina, o sea, es algo que los mantiene entretenidos y los estimula mucho a jugar y demás. Les encanta, les encanta. No todos los gatitos reaccionan al catnip, la mayoría, y por ejemplo mi gato, cada vez que le pongo un juguete, babea y le encanta y se revuelca, es toda una experiencia para él, les fascina. Entonces sí, hay muchos juguetitos que vienen incluso rellenos con catnip, entonces les llama más la atención. Este otro tipo de juguetes, por ejemplo, tipo caña, que le llamamos tipo cañita de pescar, de diferentes estilos, son súper útiles, sobre todo para gatitos bebés, que muchas veces se acostumbran a jugar con nuestras manos y nos pueden lastimar. Entonces es importante siempre redirigir que el juego no sea hacia nosotros directamente, sino hacia un juguete. Claro. Entonces muy importante también porque si no, cuando son chiquititos es muy divertido y de repente sí nos aruñan un poquito y listo, pero es que si crecen con la idea de que nuestras manos son un juguete, eventualmente cuando el gato tenga 2 años ya no es tan divertido y el aruñazo duele mucho. Entonces tenemos que acostumbrarlos desde pequeños a que ese sea su objeto de juego, digamos. Totalmente, totalmente, sí. Y lo bueno es que son súper, o sea, es interactivo, es muy fácil para jugar con ellos. Entonces, de juguetes hay infinidades. También otro concepto que ha venido, digamos, como mucho en aumento, es el tema de la alimentación en el gato, ¿verdad? Sobre todo el cómo comen. Hay muchas, digamos, literaturas que hablan de comederos interactivos, que dicen que, bueno, que no hay como quizás cosa más frustrante para el gato que llegar y ver la comida ahí servida, porque el gato es un cazador, ¿verdad? Innato. Entonces también podemos estimularlos mentalmente utilizando herramientas sencillas. Por ejemplo, hay juguetes, digamos, ya hay juguetitos especiales para hacer este tipo de comederos interactivos, y si no, podemos usar cajas, podemos usar, por ejemplo, los rollitos de papel higiénico, creo que de hecho aquí tengo uno que le hice. Súper. Y mientras Iva lo busca, esto es súper importante porque
estamos también hablando de cómo mantenerlos entretenidos durante la cuarentena, o bueno, durante nuestro aislamiento, ¿verdad? Que ellos están con nosotros, mucha gente se siente un poco frustrados de la simple idea de que el gato no pueda salir. Entonces, ¿cómo lograr cansar al animal o que el animal se siente estimulado adentro del hogar y más en una condición? O sea, quizás hay gente que ya ha tenido su gato toda la vida dentro de la casa, ¿verdad? Pero gente que apenas está empezando a cumplir como esta norma, ¿verdad? Que es de que el gato no salga. Bueno, estos son tips súper importantes que pueden empezar a aplicar para que el gatito no se sienta frustrado de no salir, empezar a traerlo dentro del hogar y que básicamente, bueno, desde ya empecemos con esta práctica que de por sí es muy, muy importante y ahorita les vamos a explicar por qué realmente lo es. Pero seguí, quiero ver ese papel higiénico. Ah, Eh, esto es, digamos, simplemente los rollitos de toalla, ¿verdad? De papel. ajá. Acá podemos poner croquetas, entonces lo que hace es que ellos meten la patita y van Ujú, dando vueltas y van sacando. Y ujú. así, o sea, de verdad, esto los hicimos ayer en un momentito, o sea, es una cajita, acá tengo una patita, ellos van sacando croquetas, entonces incluso hasta nos sirve para reciclar cosas que normalmente botamos y si buscan en internet hay montones de cosas, ya luego pueden En hacer. Pinterest, exacto. Hay ideas, o sea, Yes. no se pueden imaginar. Es cuestión de buscar un poquito y ponerse creativos y sobre todo es demasiado divertido, no solo para el gato, sino que para uno. O sea, no sé, de repente uno empieza, cuando los tiene más adentro, uno empieza a ver lo fabuloso que es y eso es una de las razones por las cuales tenerlos adentro de la casa es muy importante, no solo para el gato, pero sino también para uno como propietario, tener una relación, un vínculo más fuerte con ellos. Y otra cosa, digamos, siguiendo en esta línea de que por qué es importante tenerlos adentro, es a partir de ese vínculo que formamos también logramos como identificar más la normalidad del gato y saber identificar las cosas anormales, es decir, los síntomas de enfermedad, porque como bien sabemos y no es secreto para nadie, los gatos son un poco más silentes en sus síntomas de enfermedad, en cómo, ¿verdad? No sé, sobre todo para uno ya de por sí lo es, pero para la gente es muy complicado notar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, teniéndolos adentro de la casa, logramos notar mucho más fácil todo síntoma de enfermedad o todo cambio que debamos como alarmarnos. Por ejemplo, no sé, de repente si no está comiendo suficiente, está como inapetente o no está defecando o orinando de una manera normal, ¿verdad? Sino que se orina en sitios varios de la casa que no son la caja de arena, que eso bajo ninguna circunstancia debería pasar, ¿verdad? No sé, entonces teniéndolos adentro, logrando mejorar ese vínculo que tenemos con ellos normalmente, es cuando empezamos a notar estas cosas mucho más fácil realmente. Y otra de las razones para tenerlos adentro es la expectativa de vida. O sea, realmente, o sea, yo he escuchado diferentes como, finalmente, ¿cómo se dice? Como números, pero sí es cierto que los gatos que no salen tienen una expectativa de vida el doble o casi el triple a un gato que sale, ¿cierto? Totalmente, sí, hay artículos que hablan de gatos outdoor que pueden vivir 6 años y gatos indoor 25 años, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una diferencia Abismal. bastante. Iva, ¿y por qué? Ese es nuestro tema también Ok, importante. Contanos, ¿por qué es importante que estén adentro y cuál es el riesgo de que salgan? ok, bueno, simplemente es que la casa es su lugar seguro, ¿verdad? O debería serlo, deberíamos encargarnos de que sea su lugar seguro. Y que si nos ponemos a enumerar la cantidad de riesgos que hay en la calle, o sea, si hablamos de atropellos, la incidencia en gatos es altísima y muchas veces ni siquiera es de verdad el conductor el que lo busca, muchas veces el gato simplemente se atraviesa rápidamente, es muy común que eso suceda. También cuando los envenenan, ¿verdad? Envenenamientos, accidentes con alambre de navaja, súper común, digamos, Las caídas, caídas, exacto. fracturas. Los gatos no tienen 9 vidas, hay que decirlo porque esos son los mitos y realmente la gente lo piensa, o sea, lo piensa porque lo piensa, es así. Como, y él se va y siempre vuelve, y cuando no, ¿verdad? Exacto. Es así. Todos esos son riesgos que tienen los gatos cuando salen al exterior, sobre todo en un país como Costa Rica, que lamentablemente, si creemos que hay crueldad hacia los animales en general y hacia los perros, no tienen ni idea del nivel de crueldad que existe con los gatos. Los consideran de mala suerte, más bien he escuchado también que es de buena suerte intoxicar o matar a los gatos en general, entonces hay gente que lo hace para tener mejor fortuna, les molesta que les dejen las huellitas en el carro y entonces los quieren matar. O sea, es un nivel de crueldad exagerado
Y otra cosa que también no se habla mucho, pero que está ahí, es el nivel de estrés que sufren también por los gatitos callejeros o por todos estos gatos que están Claro, afuera todo el sí, tiempo. sí, las peleas, o sea, La interacción entre ellos genera un estrés fuerte en estos animales, en los gatitos en general. Entonces es algo que también debemos evitar al máximo, ¿verdad? Dejando que el animal se mantenga dentro del hogar siempre. total. Y finalmente algo que no se me olvide, que también como, bueno, yo hablo de muchas especies, también me gusta hablar de vez Claro, en cuando de las especies silvestres. Y el gato, como decías vos, es un cazador, entonces sí, es responsabilidad nuestra como propietarios responsables evitar que el gato salga y que case, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, es parte de su naturaleza y es algo muy normal en ellos, cazar pajaritos y demás, pero lamentablemente los gatitos sí son fuente de extinción completa de decenas o si no cientos de especies alrededor del mundo. Y entonces es parte de ser un dueño responsable evitar que ellos salgan y cometan estas matanzas, ¿verdad? Que sí, total. lamentablemente sí lo hacen. Entonces cubramos estas necesidades en casa, ¿verdad? Con estos juegos que vos decías. Tal vez siguiendo la línea de estas ideas que mencionábamos y este enriquecimiento ambiental, ¿qué otras cosas podrías contarnos que se puede lograr en casa? Ok, bueno, algo que además ya hay también todo un concepto no solo de enriquecer el ambiente, sino sin quizás como afectar tanto la armonía del hogar. Hay un montón de diseños, por ejemplo, de repisas. El Ujú, gato en la naturaleza, como lo ven, suelen estar en los árboles. Entonces, ellos lo que les gusta de eso es que tienen el control de todo el territorio. En la casa es igual. Si, ujú, lo, no- o sea, si uno lo ve, siempre están sobre la refri o sobre, ¿verdad?, las repisas. Entonces, podemos colocar repisas de diferentes alturas, podemos hacer también, por ejemplo, cajas de cartón, podemos colocarlas y siempre ellos van a buscar como lugares donde, como esconderse de cierta manera, un lugar seguro, les gusta. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, tengo muchos clientes que me preguntan es que, ok, bueno, yo voy a tener a mi gatito dentro, pero ¿puedo hacer salidas controladas? O sea, ¿es posible sacarlo de manera controlada? Y sí, la respuesta es sí. Tengo muchos gatitos, eso sí, el gato es de rutina, entonces a todo lo que lo acostumbremos desde bebé, él se va a adaptar y lo va a tomar como algo positivo. ajá. Por ejemplo, esta opción que son las pecheritas, ¿verdad? Si los acostumbramos desde bebés, lo toman como algo normal y esa puede ser una manera de sacarlos, por ejemplo, al patio, a parquecitos, a que el gato incluso pueda, ¿verdad? Ya interactuar si se acostumbra a perros o a gatos o a más personas y Ujú, eso hace que sean gatitos más sociables y que se estresen menos. claro. Entonces también son herramientas, opciones, hay muchísimas. Así es que yo pienso que no hay excusas, ¿verdad? Para que a partir de hoy empecemos si tenemos gatitos que son outdoor, que empecemos a traerlos a casa poco a poco hasta que ya logremos que él esté dentro y se sienta bien. Claro, y también muy importante mencionar, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, no, es que estaba Tranquila. pensando como en las repisas y cosas así, o sea, que al final de cuentas también entender que cada gato tiene su personalidad, entonces de Así repente es. si identificamos que lo de nuestro gatito es subirse a las alturas, ¿verdad? Es el típico gato que de repente tira adornos, tira la tele porque se sube encima, eso significa que busca alturas y que quiere estar, Exacto. ¿verdad? Observando desde arriba, entonces tratemos de buscar lo que le gusta a nuestro felino. Entonces, si es eso, probemos las repisas, probemos sitios en altura, ¿verdad? Donde pueda subirse y tal. Si no, más bien, si es demasiado cazador y le gusta jugar con todo, entonces probemos más bien estos juguetitos que hacías vos de que parezcan como pequeñas presas. Así Eh, es. Iba, el láser, Ujú. ¿qué decís vos del láser? Ok, El, muchas yo cosas sí, sí, hay encontradas. como, también como muchas versiones. Yo el láser sí lo apoyo totalmente. Ok. Sí podemos hacer sesiones porque, como dices, por ejemplo, hay gatitos, los bengalí o gatos súper activos Ajá. que puedo iluminar, reflejarlos en la pared y eso les sirve para saltar y tener una mejor condición física. Eh, el detalle con el láser es que lo hacemos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque jugamos con él y ya cuando nos aburrimos apagamos el láser y nos vamos. Y en ese momento generamos una frustración en el gato. ¿Por qué? Porque él cazó, se esforzó y no obtuvo una recompensa. Ujú. Entonces ahí es cuando debemos dar un premio de lo que a él más le guste, si es un alimento húmedo, si es un treat, lo que a él le guste y pues pueda comer. La idea es premiarlo. Entonces, eh, también hablando de ese tema de los gatitos indoor, creo que es súper importante recalcar que uno de los riesgos, que no todo, ¿verdad? Como uno dice, es perfecto, de cuando el gato es indoor es la obesidad, Ujú. es la enfermedad, ¿verdad? Número uno. Entonces,
también es parte de nuestra responsabilidad tener gatitos activos y, digamos, lo más fit posible porque sabemos que ligado a la obesidad van muchísimas enfermedades. Entonces, esta herramienta como el láser, súper útil, pero siempre recordar premiar, digamos, Ok. darle su recompensa como su presa después Ok, de cuidar. perfecto. Y sí, todo eso es importante. De hecho, muy chiva que mencionaras esto de cómo premiarlos y tal, porque ahora también se está como poniendo mucho en práctica lo que es el adiestramiento en positivo en gatos también, Sí, ¿verdad? Que sí, lo veíamos, totalmente. no sé, quizás casi imposible, ¿verdad? Porque con el perro es un poco más sencillo enseñarles a sentarse, enseñarles a dar la pata, pero con gatos, si se fijan, por ejemplo, bueno, ay, se me olvidó ahorita la página, pero en YouTube, ¿verdad? Es como cómo enseñarle al gato a sentarse o a dar la pata. Ahí hay montones de herramientas que incluso ahora son hasta para nosotros una manera de entretenernos, ¿verdad? Sí, yo creo que es el momento perfecto, tenemos el momento perfecto. Sí, y realmente estamos viendo que ellos son o sea, súper inteligentes, ¿verdad? Y son, o sea, empiezan a entender y es nada más una manera de buscar esa manera de comunicarnos, digámoslo así. Y por eso también los gatos interiores es súper bonito porque desarrollamos un vínculo completamente distinto con el gato. Los gatos se vuelven mucho menos huraños, sobre todo si lo logramos hacer desde que están chiquititos, se vuelven súper cariñosos, se dejan manipular más. Entonces es lo que la gente espera de los gatos, pero nunca lo Así ha es. logrado porque deja que se vayan y hagan su vida afuera. Exacto, hay que cultivarlo, es como todo. O sea, mientras más estimules a tu gato, eso es lo que vas a obtener. Y vieras que es súper lindo, Sofi, porque desde que empezamos todo este proyecto, he tenido pues de todo tipo de pacientes, pero muchos gatitos bebés. Y Ujú. ha sido súper satisfactorio ver el desarrollo que han tenido al... Tengo, digamos, dueños muy comprometidos que están súper anuentes a aprender, a buscar lo mejor para sus gatos. Entonces, muchos propietarios que desde bebés han acostumbrado a sus gatos a limpiarle los dientes, a Ujú. cepillarlos, a dejarse manipular, por ejemplo, dar una pastilla, a cortarse las uñitas, a un montón de cosas que hacen gatos muy manejables y que a final de cuentas a nosotros como médicos también nos ayuda porque es Claro. mucho más fácil tratarlos. Entonces, es un ganar-ganar para todos, incluso para el gatito, ¿verdad? Entonces, yo pienso que de verdad es súper valioso. La gente está incluso como ansiosa, ¿verdad? Por darle lo mejor a su gatito. Entonces creo que es el momento y qué mejor ahorita que en cuarentena que tenemos pues tanto Entonces, acceso, tanto tiempo para hacerlo. Iva, y nada más como para ir cerrando, ahora que estás mencionando esto o tu experiencia en clínica, tal vez repasemos algunas situaciones que podrían llegar a ser emergencias que los propietarios pueden enfrentar con sus gatos. Ok, bueno, ya hablando, quizás son diferentes las emergencias que se pueden presentar. Por ejemplo, los gatitos que salen de casa, como hablábamos, todo lo que es alambre navaja, intoxicaciones, atropellos, traumas, peleas, es súper común, los abscesos, siempre, y es un mensaje, siempre se los digo, hay personas que quizás ven que el gato se pelea y dicen, no, pero no le pasó nada y a los días viene el absceso. Entonces, siempre, si ocurre una pelea, que ojalá que no, de inmediato acuden al veterinario. Y los Sí, gatitos, sí. o si se pierde por más tiempo de lo Ah, normal, ¿verdad? Eso es lo mismo exacto, que yo le digo a la gente. Si normalmente se pierde una hora, 2 horas y vuelve, pero en ese momento ha sido un mediodía, un día completo y hasta ese momento vuelve, revísenlo de pies a cabeza algo porque pasó. algo va a tener el gato, de fijo, Así es, ¿verdad? Ujú. totalmente. Y Sofi, sí, digamos, si tenemos gatitos ya de interior, pues quizás las emergencias cambian un poco. Igual las intoxicaciones, plantas tóxicas, hay que tener mucho cuidado. Hay gatitos que tienen la costumbre de consumir plantas. Ujú. Gatos con, por ejemplo, les llama mucho la atención las colitas, estas de, digamos, de pelo. Entonces, tener cuidado que no ingieran cosas que no deben. Ok. Evitar dar comida casera, también indigestiones, vómitos, diarreas. Eh, Básicamente, bueno, algo también que hay que tener, cada vez atendemos más, lastimosamente, emergencias de ese tipo. Para los que vivimos en edificios, tener muchísimo cuidado con los balcones. El síndrome del gato volador es una realidad, se tiran de los balcones, es muy común. Entonces hay muchas opciones, por ejemplo, nosotros enmayamos todo con una mallita especial, no, ni se nota, entonces es una manera, digamos, de protegerlos. Entonces yo creo que básicamente se resume como en las emergencias más comunes, no sé si tienes alguna otra. Sí, mencionar también renales, ¿verdad? Que muy común, sobre todo, bueno, en machos asumo que es un poquito más común que en hembras, pero en general es algo que podemos ver mucho también asociado al tipo de alimentación que damos y demás. Ujú. O Pero, incluso el estrés también. perdón.
Incluso al estrés también, gatitos. Exacto, el estrés. Y más en esa situación, que de repente hacer ese cambio, los gatos van a sufrir mucho estrés y demás. Entonces, si observan, por ejemplo, que el gato no está queriendo orinar del todo, o sea, que hace orinar y no orina, o que orina en sitios anormales, o más bien orina en forma de gotitas y hace una posición anormal para orinar, no sé, o sea, gime de dolor al tratar de orinar, todo eso, todo lo relacionado Corra, ¿con qué? corra, digo. Que corran, porque esas son emergencias típicas en gatitos. Y no, creo que esa era una que quería comentar mucho, pero perfecto. Nada más entonces, recordarnos un poquito la dirección de Best for Pets o Best for Cats y si tenés algún otro mensaje final. Perfecto, sí, no, yo creo que también para agregar un poco a este tema de las emergencias, recordar que el gato es una especie de rutina, entonces algo que nos ayuda muchísimo es ver cómo es su rutina diaria. Cuando esa rutina cambie, algo anda mal. No quiere decir porque el gato esté chineado o esté resentido, algo definitivamente está sucediendo. Entonces, esa puede ser una primer señal de alerta antes de ver algún otro signo. ¿Okay? Entonces, creo que es algo importante recalcar. Y finalmente, Sofi, bueno, nosotros sí estamos ubicados en San Jorge Heredia, del Liceo Samuel Sáenz, son 150 metros hacia el oeste. Estamos en calle principal, entonces no hay pérdida. También nos pueden encontrar en Waze, como Veterinaria Best for Pets. Atendemos todos los días realmente y ya fuera de nuestro horario también atendemos emergencias. Quisiera aprovechar el espacio también, estamos ofreciendo asesorías en línea, más que todo para cuando adquirimos gatitos nuevos o lo estamos enfocando ahorita más que todo a comportamiento. Entonces estamos dando asesorías en línea para guiarlos un poquito en ese proceso quizás de papás primerizos de gatitos o cuando incorporan un gato a casa, un gato nuevo. Entonces también ahí se los dejo por cualquier cosita. Genial, me encanta porque realmente yo siento que los gatitos son una mascota todavía un poco inexplorada y realmente cuando empezamos a tener como esta relación con ellos, vemos el valor a la mil, o sea, se convierte en una especie súper bonita e interesante de tener, ¿verdad? En casa. Entonces, nada más que la gente empiece a conocerlos de esa manera y también ver el valor que tienen como especie, dejar de verlos como un perro pequeño, ¿verdad? Sino más bien como gatos chivísimos que son y bueno, que los disfruten mucho más y estén muy atentos entonces en esta etapa que definitivamente puede llegar a ser un poco estresante para el gato, pero esperamos que con estos consejos logren llevar mejor lo que es el aislamiento y más bien aprovechar para traer el gato adentro de la casa y que se vuelva algo normal, ¿verdad? Algo rutinario y que el gatito lo disfrute, básicamente. ¿Cierto? Así es, Sofi, totalmente. Genial, entonces Iva, demasiadas gracias por acompañarnos y ya saben, tienen los contactos de Iva y bueno, el de Amo también, siempre estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias y bueno, si tienen preguntas también estamos a su disposición para cualquier cosa. Claro que sí. Otra cosa importante, todos esos productos que Iva mostró están disponibles en Best for Pets y hay montones de cosas más, así que ya ahí la tienen por si quieren ir a fuliarse en estos días para tener un montón de herramientas en casa para entretener a los gatos. Así es, Sofi, demasiadas gracias. Ahí cualquier cosita, ¿verdad? Lo que ocupen, ahí estamos. Súper, gracias Iva. Chaito.